Hello, Wiz. Mi nombre es Andrés o Andy Andy, como quieran llamarme. Y este es el video de mis lecturas del mes de enero. Y el primer manga que leí este mes o este año fue Seven Days de Benio Tachibana en la historia y Rijito Takarai en el arte. Y yo sé que muchos hablan de Rijito Takarai, obviamente, porque es la misma autora de Ten Count y aquí amamos Ten Count. Entonces por eso tenía muchas ganas de seguir leyendo más cosas de la autora y me llamaba la atención porque uno era una obra relativamente corta, solo cuenta con 2 volúmenes y yo tengo esta edición que tiene los dos en uno, lo cual me pareció súper práctico. Y la segunda es porque yo creo que esta es su primera obra serializada, si no estoy mal. Entonces sí le tenía muchísimas ganas, pero debo decir que me terminó decepcionando un poquito, mucho. ¿De qué va? Yo estoy segurísimo que ya todo el mundo sabe de qué trata esta historia, pero para los que no sepan, trata sobre este chico de pelo negro llamado Toji Serio y es conocido porque al principio de cada semana le dice que sí a cualquiera que quiera salir con él y duran generalmente una semana y al final de la semana él termina por cortar. Y es más que todo la búsqueda de este personaje por el amor y enamorarse en una semana. Y después tenemos a este otro personaje de pelo más clarito llamado Yuzuru Shino, que un día, porque sí, y un poco de broma y por ver qué pasa, como por lanzarse al agua, le dice a Serio como, hey, salgamos. Y pues ahí comienza toda la historia que se desarrolla, como dice, en 7 días. Y es ver cómo uno se va enamorando del otro, pero me decepcionó muchísimo y yo siento y yo creo que es por culpa de este personaje de Shino. Siento que él fue el que para mí hizo de esta obra un desastre total por muchas cosas. Primero, la cosa con él es que describen que él es una persona muy linda, muy churra, que todo el mundo ama, es el príncipe encantador, pero cuando comienzan a salir con él se dan cuenta que él tiene una personalidad muy fea. Y entonces la cosa con él es que dice como, bueno, todo el mundo me quiere por mi apariencia, pero cuando ya me conocen por lo que soy, no cumplo esas expectativas. Entonces esa es la cosa con él y ese fue el problema número 1, a mi parecer, porque aunque lo dicen, el personaje no está escrito como tal. O sea, yo leo y la verdad no me parece que tenga una personalidad así como tan terrible o tan fea o que sea un contraste muy marcado entre el dibujo tan lindo y cómo es él como personaje. Siento que se quedó mucho en el bla bla bla, como sí, eres eso, pero en realidad nunca lo vemos. Entonces yo era como Y además porque ya me lo olía mucho que iban a usar eso como un recurso narrativo para que el personaje terminara enamorándose. Si me hago explicar, es como si él tiene esos problemas con que no lo acepten su personalidad, ya uno se vuelve que es como wow, el momento que alguien lo acepte, que diga como vamos su personalidad, ahí ya queda flechado. Y pues, spoiler, efectivamente fue así y no me pareció verdad tan orgánico, no sé, como ese enamoramiento de parte de él con él por ese tema de ese aspecto de la personalidad, de que lo acepta y que no, y que al final no se siente tan realista. Y también una de las cosas que no me gustó de ese personaje es que él piensa y actúa y reacciona de las maneras más X de la vida, más cero creíbles. Literal no se siente real para nada como reacciona. O sea, yo estaba muy impresionado cómo decía, cómo pensaba, cómo reaccionaba a ciertas cosas de la trama, porque de verdad no tenían sentido. Póngale que está en una situación súper seria y el chico le está diciendo como, oye, oye, te amo mucho, eres la persona más especial para mí, no sé qué dice más, bueno, lo más divino de esta vida. Y el man literal puede decir como, el cielo está muy bonito, creo que tengo hambre, vamos por comida. Y es como, ¿qué? ¿Cómo va a reaccionar así en una situación así? O sea, ¿entienden? Reaccionó de unas maneras de verdad que yo no comprendía cómo y por qué reaccionaba así. Me parecía demasiado raro. Hay unas veces que sobreexageraba ciertas cosas de la trama que pasaban. Parecía muy dramático en una toma. Después la siguiente página ya estaba bien y ya estaba todo olvidado. Después su mente está súper complicado y no, está bravo. Y la siguiente página, súper bien, hagamos como si nada pasara. O
siguiente página otra vez me molesto por algo, y después la siguiente página no, pero no somos nada, sigamos como si nada. Y es como, ¿qué le está pasando a este? De verdad yo no entiendo cómo actúa, yo no entiendo cómo reacciona a las situaciones de maneras que no tienen sentido, y que un día esté mal y que otro día esté bien. No tiene sentido ese personaje. Y yo ya estaba como diciéndole al otro como, oye, déjalo de verdad, déjalo, no sigas, o sea, está loco, está loquísimo, o sea, cómo va a reaccionar así en esas situaciones. No tiene sentido cómo reacciona en esas situaciones, no tiene sentido cómo reacciona de verdad. Y yo literal, yo leyendo decía como, no, huye, no sigas con él, huye, enamórate de alguien más, por favor, no. Entonces eso es lo que este personaje en serio me bajó mucho esta obra. También algo que no me gustó fue el final. Siento que el final está como mal hecho, y mal hecho por culpa de este personaje. Siento que la situación salió muy de la nada. Yo dije como que esto es el final, no tiene sentido. Lo que él dice y cómo actúa en el final no tiene nada de sentido. O sea, yo no sé de dónde salió todo lo que salió en ese final, pero para mí no tiene sentido, y ese no sentido cae en que este personaje no tiene sentido. No tiene sentido cómo actúa, no tiene sentido cómo reacciona a los diferentes momentos o situaciones que lo rodean, porque no tiene sentido. Y ese final tampoco tiene sentido, lo sentí muy de la nada, muy como, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué actuaste así? No entendí nada. Y sí, yo siento que Shino para mí fue el que hizo que esta obra no funcionara para nada. Y también otra de las cosas, más en la parte formal y de dibujo, sí se siente un poco que es como de las primeras obras de la autora. O sea, el dibujo no es malo, el dibujo es muy lindo, me gusta muchísimo, pero los dos personajes principales se parecen demasiado. De verdad son gemelos idénticos, lo único que uno diferencia es el color del pelo. Pero entonces hay escenas en que los personajes piensan, o los personajes como sienten ciertas cosas, y como artísticamente los dibujan de una manera más diferente, por decirlo así. Entonces a veces el de pelo negro le aclaraban el pelo cuando pensaba o en ciertos momentos, y yo pensaba que era el otro. Entonces cuando vi que no, me tocaba releer porque se confundían demasiado, o viceversa, le oscurecían mucho el pelo al otro y pensaba que era el otro, y el otro era el otro, y son iguales, son gemelos, y ya no entendía nada. Entonces siento que es una parte del dibujo me falló mucho, son muy parecidos físicamente y uno tiende a llegar a confundirse. Lástima que fue una excepción. No sé a ustedes qué les haya parecido esta obra, si les gustó, si no, si comparten mis opiniones, pero necesitaba sacar todos esos pensamientos. Y yo le puse un 6,7 sobre 10, porque a pesar de todo, al principio sí lo disfruté mucho, y siento que los paneles y el ritmo de la historia sí estaba muy bien hecho. Y pues el dibujo también es muy lindo, pero pues aparte de eso, lo disfruté, me decepcionó, no lo recomendaría así tan fuertemente, la verdad. Y sí, espero leer otras cosas de Rijito que sean mejores que Ten Count, y que no me vuelva a decepcionar como 7 Days. El siguiente manga que me leí fue Kimito Parade de Lalako Kojima. Este manga lo descubrí al ver esos videos de Top Mangas, BL, Yaoi. Me llamó muchísimo la atención porque era una relación entre estudiante y profesor. Y tenía muchas ganas de leer algo así. En la historia tenemos a nuestros dos protagonistas, Kikuchi y Akaboshi. Kikuchi es el profesor, por decirlo así, pero no tanto. En realidad él es un estudiante universitario que a la vez trabaja como profesor en esos centros extracurriculares de aprendizaje que tiene Japón, como para que los alumnos estudien más extracurricularmente para los exámenes o qué sé yo. Y pues Akaboshi es un estudiante de preparatoria que estudia en ese centro extracurricular. Y la historia comienza con que Kikuchi, el profesor, la novia le termina. Y Kikuchi tiene un mejor amigo, que es su mejor amigo, está saliendo con Akaboshi, el chico. Y después el mejor amigo termina rompiendo con Akaboshi, y pues Kikuchi comienza a empatizar un poco con el chico, y ahí va creciendo poco a poco esa relación, que sí es muy cute, pero debo decir que no es mala, pero tampoco es super wash la historia. Solo tiene 6 capítulos. Siento que es de esos mangas que, bueno, son disfrutables en el momento, pero después
no te vas a acordar nada. Creo que así va a pasar con esta historia. Fue muy lindo en el momento, pero yo no creo que genere un impacto a la larga, por decirlo así. Y sí me gustó, la historia estaba muy cute. Yo siento que el dibujo, aunque está bien hecho, siento que había muchos espacios como en blanco, muy solos, muy vacíos, se sentía un poco. Y también la historia al final, por decirlo así, en los últimos capítulos, toma un time skip, por decirlo así, de separación que a mí me parece mucho para una relación. Y siento que se tocó muy por encimita y se sintió muy raro esos últimos capítulos como de separación, muy muy raro todo. Y pues yo vine a ver la relación del estudiante-profesor, pero siento que no me gustó tanto esa relación y más que todo es por Kikuchi, el profesor. Yo soy más de los... soy más de los semes que parecen semes y que son así como, seme, como que traten fuertecito, ¿no? Pero Kikuchi, el profesor, nuestro seme, lo sentí muy soft. No sé si me hago entender, como muy suavecito, como era como... se ponía rojo por todo y lo trataba súper cute y se sentía a veces como las chicas, como de... Lo sentí demasiado suavecito el seme y no me gustó, no sé, como que si es una relación estudiante-profesor con el seme como profesor, uno espera como ciertas cosas, no sé si me hago entender. Entonces sí, como que el seme haya sido tan soft y suavecito no me terminó de gustar tanto. O sea, pues la historia es muy cute y ellos son muy lindos, pero pues yo había metido esa historia queriendo como relación, estudiante, profesor, prohibida, Deli, no, o sea, es cute y el seme es súper, súper soft y hasta ahí. Leí como 6.5 estrellas de 10, lo cual es como media baja, la verdad. Lo siguiente que me leí fue un manga y fue Anti-PT de G.P.L. Lee, que es la misma autora de False Memories. Y a mí False Memories me gustó muchísimo, 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 por lo que me llamó mucho la atención leer Anti-PT, además por la portada, o sea, la portada y un poco por la trama, porque la trama va de este chico llamado Param Lee, que es muy lindo, muy exitoso en su carrera profesional, trabaja en las firmas más plays de Corea. ¿En qué trabaja específicamente? No sé, es oficinista, pero no importa, lo que nos importa es que a él le gusta mucho su jefe, y su jefe, el señor Han, y oculta el hecho que le gustan los hombres, oculta el hecho que es gay y además oculta el hecho de que tiene un cuerpo muy sensible. Ya se imaginarán que un día, por esa sensibilidad de su cuerpo, tiene que calmarla y relajarse yendo al baño a calmarla. Y entonces entre esas alguien lo escucha y lo descubre, y quien lo descubre es uno de los, no sé si dueño, pero uno de los trabajadores del gimnasio que tiene el edificio de las oficinas en donde trabaja Param. Y ese entrenador se llama Hiwi. Yo le digo Hiwi. No sé si ustedes les dicen Hiwi, me parece muy cute decirle Hiwi. Entonces yo me escucharán diciéndole Hiwi. Muy posiblemente esté mal dicho. Yo siempre lo leí diciéndolo Hiwi, Hiwi, Hiwi. Y ahí él lo comienza como a chantajear y lo obliga como a ir a las clases privadas de entrenamiento, de gimnasio y sudor y cosas ricas y ya se imaginarán. Y ay, ¿qué les digo esta historia? Me encantó el dibujo, o sea, me gustó muchísimo, muchísimo los diseños de los personajes. O sea, Hiwi es santísimo Dios. Yo no sé por qué nadie menciona a Hiwi en los juzbandos de la vida y en los memes de los manguas. O sea, uno siempre escucha a Sangwoo o Jiwon o Taesung o el señor, pero nunca escucho a nadie hablando de Hiwi y me parece terrible porque Hiwi, verdad, es uno de mis, de verdad, husbandos de los manguas de toda la vida. O sea, Hiwi me ganó, además Hiwi es demasiado, demasiado rico. Vamos a ser entrenador profesional. De verdad, yo no entiendo por qué la gente no menciona tanto a Hiwi. O sea, Hiwi necesita más reconocimiento porque es perfecto. Param también me gustó. Param no me pareció un mal protagonista, me pareció muy chévere. Sí lo sentí un poco muy parecido a las vibes del protagonista de On or Off.
on-off, en que es también este joven, lindo, de la oficina, que llama mucho la atención por eso, pero yo siento que Param no se hace tanto el tonto y no es tan inocente como aparenta, como ciertas situaciones que pasan que la autora hubiera utilizado a Paran como más tonto o que se le olvidan ciertas cosas de los que pasan o más inocente en ciertos sentidos, pero no, ella hace que Paran si recuerde las cosas que pasan, si cuando le toca enfrentarse a personas o situaciones en su mayoría las enfrenta, entonces sí no están como pasivo en ese sentido. Y el señor Han también, yo no sé por qué tampoco veo al señor Han en las listas de los husbandos de manguas de la gente porque no lo veo, no veo ni a Hiwi ni al señor Han. O sea, ese señor Han, como lo dibujan, además con los trajes de oficinista, además, como hacen ejercicios, los dibujos son grandecitos, lo cual a mí me gusta mucho en los semes. Y esos son mucho mi tipo de semes. Entonces, sí, o sea, por personajes, téngalo clarísimo que todos son súper interesantes. Y uno de los más importantes es la amiga de Param, que ahorita se me olvidó el nombre, pero Dios mío, esa amiga es lo mejor de esta vida. Admito que al principio yo pensé que era un chico, pero después, cuando vi que era una chica, yo, ¡ah! Lo máximo, diva, ella. Potra es uno de los mejores personajes femeninos en los manguas yaois que he visto en la vida, porque generalmente los personajes femeninos en los mangas yaois BL generan conflicto. Si vienen a causar peleas o sus intenciones no son tan buenas, pero ella la amamos demasiado. Ella es lo mejor de esta vida. Ojalá tengamos un amigo como ella, porque es la mejor. Su estilo es muy bueno. El estilo de los personajes en general es muy bueno. La historia está dividida en 2 temporadas. La primera temporada yo siento que es mejor que la segunda. El final de la primera uno es como, ¿qué va a pasar? Esta mierda se prendió. Pero ya la segunda parte yo siento que a mí se me bajó un poquito. Siento que los conflictos con ciertos personajes y sobre todo como hicieron con el personaje del señor Han en la segunda parte y la relación de Param con el señor Han me pareció como cuando apareció el conflicto de su relación en la segunda parte. Lo sentí un poco de la nada y mal construido, la verdad. Se sintió muy como alejemos al señor Han muy a la fuerza. Y también lo sentía muy fuera de personaje de Param, no sé, me pareció muy raro como se deshicieron del señor Han en la segunda parte. Y no sé, sí, siento que para mí la segunda parte no fue tan disfrutable, la verdad. Pero en general la recomiendo mucho, no es tan larga, creo que tiene 60 capítulos, un poquito más. Siento que lo bueno más que la trama, pero la trama, oye, no, la trama, son los personajes los amo, como ya dije, Hiwi, husband de por vida, y también sobre todo las escenas hot, sobre todo las escenas hot, son muy buenas, muy bien hechas, además como estamos en un ambiente de gimnasio, ay, yo no sé por qué tiene algo diferente a eso, que en serio fue muy hot y muy deli. O sea, las escenas hot están muy bien hechas. 10 de 10, pero en general como se me cayó mucho en la segunda parte, terminé dándole un 8 sobre 10, lo cual es muy bueno y también súper recomendable para cualquier persona que quiera leer manhwas, porque, again, otra vez lo digo, yo no veo a nadie hablando de Hiwi o el señor Han, no tiene sentido.